salir después de que hayamos leído y hayamos orado. Póngase de pie, por favor, Mateo capítulo 27. Voy a estar leyendo en dos partes. Voy a estar leyendo en Mateo 27 y en Mateo 28. En Mateo 27 voy a estar leyendo del verso 62 al 66. Y dice así la palabra, y la palabra del Señor se lee. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Me brinco al capítulo 28, verso 11 al 15. Dice, mientras ellas iban, ellas son las mujeres que iban a ver la tumba de Jesús. Dice, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y había acontecido mientras ellos estaban ahí, vino un temblor, se corrió la piedra, Jesús ya no estaba ahí. Dice, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Todavía ellos no reconocen a Cristo. Están esperando el Mesías que va a llegar. Cierre sus ojos y oremos. Presente su vida al Señor. Dile, Señor, gracias porque me permites estar aquí. Gracias porque, Señor, no amanecí, Señor, en un hospital. No amanecí, Señor amado, encerrado en una cárcel. Señor, tuve la oportunidad de levantarme y venir a tu casa. Hermoso es agradecer a Dios por las bendiciones que tenemos. Como decía un hermano, mientras no nos damos cuenta cuando no lo hemos perdido, pero el día que perdemos la salud nos damos cuenta cuán grande bendición teníamos. Y qué hermoso es agradecer a Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra tuya que hemos leído, Señor. Yo te agradezco por este día, Señor, por la vida de cada hermano, cada visita, cada amigo, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Señor, toma en tus manos el tiempo que resta, Señor. Quita todo cansancio, quita toda fatiga, Señor amado, todo problema emocional, Padre glorioso. Señor, quítalo, deshazlo, Dios mío. Da libertad, Señor amado, a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, para poder deleitarnos en tu palabra. Señor amado, pon tu mano si alguno se siente triste, enfermo, abatido. Señor, levántalo, mi Dios, no permitas que salga como entró. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno quedó en casa enfermo, pon tu mano, Señor, trayendo salud. Padre eterno, Señor, porque todo, Señor, proviene de ti. Señor, gracias, mi Dios, y que, Señor, tu nombre sea exaltado y sea glorificado, Señor amado, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, siéntese por favor. Los niños pueden salir. Y mientras ellos van saliendo, mis amados hermanos, quiero
recordarle un poco de las cosas que estamos viendo en los últimos tiempos. ¿Amén? Todas las cosas que estamos viendo, hermanos, últimamente son señales que pueden estar perturbando la quietud, pueden estar perturbando la paz de muchas vidas. Pero para nosotros como creyentes debe ser un gozo porque se está cumpliendo la palabra del Señor. Ahorita esta nación está siendo azotada por una plaga de enfermedad que ya habían erradicado hace algunos años. De repente hubo un brote, pero todo eso, mis amados hermanos, aunque el hombre piensa a veces tenerlo bajo control, unas veces, mis amados hermanos, el hombre a propósito hace cosas indebidas. Después cuando se les sale de control, no sabe. Y si eso, hermanos, a veces es provocado, solamente es el cumplimiento de las cosas que vamos a estar viendo. El estado de Texas está siendo azotado, toda aquella región, por una serie de tormentas fuertes. Últimamente se han sentido algunos temblores fuertes. En México están siendo, hermanos, alertados porque el volcán más grande del país está despertando. Tiene que estar. Todo esto, hermanos, pues debe de alertar nuestra vida, porque todo se va encaminando hacia los tiempos finales. La situación, hermanos, económica no es solamente un problema, hermanos, está a nuestro alrededor, está en todas partes. Estoy escuchando de Argentina, hermanos, después de Venezuela, está en serios problemas económicos. Y se dice que está habiendo una migración de argentinos hacia Europa. ¿Sí? Entonces la migración no solamente es para acá, es para otras partes también. Y estaba escuchando a los analistas, eso se va a convertir en un problema también serio. Porque los otros países también van a decir, no, pues ya nos están invadiendo. Todo esto, hermanos, nos debe hacer saber que los tiempos están cumplidos. Amén. Que ya el Señor debería de haber venido, pero todavía no ha venido. Algo lo está deteniendo. Y ese algo, hermanos, es que todavía hay almas que salvar. Pero ¿cuánto tiempo tenemos? No lo sabemos. En realidad para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Decía el hermano, ahorita el Señor detuvo el tiempo para después dejarlo correr en la semana 70, que son los 7 años de tribulación. Pero entonces, mis amados hermanos, la iglesia se habrá ido. Bien, el tema de hoy es consecuencias de la resurrección. Parece que ya todo volvió a lo mismo, ¿verdad? Ya pasó la semana de pasión, todo mundo ya otra vez a lo mismo, a la misma vida. Pero déjeme decirle que en Cristo no es así. Quiero repetirle que la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El mundo volvió a su mismo estado. Pero Dios no quiere eso para usted ni para mí. El creyente, mis amados hermanos, después de la muerte y la resurrección de Cristo, tiene muchas cosas buenas de las cuales echar mano. Así que mire bien, consecuencias de la resurrección. Los incrédulos, hermanos, la ciencia, los ateos han tratado de negar la resurrección de Cristo. Muchos alegan que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo, así como estaban pensando los fariseos cuando fueron a Pilato y le dijeron, mira, este impostor dijo que iba a resucitar al tercer día, mejor manda a que cuiden la tumba, no sea que los discípulos vengan y se roben su cuerpo. ¿Amén? Y eso, mis amados hermanos, todavía sigue circulando.
pasando entre las personas de generación en generación para desacreditar la obra redentora de Cristo, para hacerlo ser uno más en la historia. Pero hay un problema serio con el cual se encuentran todos los que niegan a Cristo, y es que su tumba está vacía. Hablan de Mahoma y van y visitan la tumba y saben que ahí están los restos. Cuando Pedro predicó, dijo: ustedes saben la profecía del rey David, y aquí está la tumba de David, y aquí están los huesos de David. Pero Cristo no se quedó en la tumba, se levantó de la tumba. Amén. Y con eso se encuentra, hermanos, el ateo, se encuentran todas las personas que se levantan en contra de esta, ¿sí?, bendición que Dios ha dado de su palabra, esta profecía. Así que mire bien, todos aquellos que son incitados por el enemigo, por Satanás, a rechazar a Cristo, niegan la resurrección. Y empiezan a correr el rumor de que Cristo, su cuerpo fue robado y llevado a otro lugar. Otros dicen: es posible que sus discípulos alucinaron, vieron visiones. Pero dijo un pensador: ¿acaso no habría sido más fácil buscar el cuerpo y presentarlo, ese cuerpo muerto, delante de los discípulos y decirles: ya dejen de predicar, miren, aquí está su maestro, aquí está el cuerpo muerto de su maestro? Porque ellos predicaban que había resucitado y que había perdón y salvación en Cristo Jesús. Tan fácil como hubiesen dicho: mira, aquí está el cuerpo de tu maestro, ya no esté predicando que está vivo. Porque ellos decían: Cristo vive, Él se levantó de la tumba. Amén. Así que, mis amados hermanos, al ver el cuerpo muerto, los discípulos no habrían tenido más remedio que decir: pues sí, estamos predicando mal. Pero como el Señor resucitó y les encomendó y les dijo: vayan y prediquen. Y esto lo conocen muchas personas, lo han oído. La encomienda del Señor: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Así que, mis amados hermanos, tenemos consecuencias de la resurrección, sí, consecuencias buenas. Y vamos a ver en primer lugar qué significa la resurrección de Cristo. Significa, mis amados hermanos, que Cristo ha demostrado ser lo que dijo ser. ¿Amén? Con su resurrección, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo cumplió su palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, hablando al Señor Jesucristo acerca de su obra como buen pastor, y hablando acerca, hermanos, del ladrón que vino a matar, a hurtar y a destruir, cuando Él dijo: pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y Él dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ya estaba hablando de aquella muerte, de aquel sacrificio, pero no se iba a quedar ahí. Él siempre les habló a sus discípulos: pero voy a levantarme. Amén. Aún en Juan capítulo 3, mis amados hermanos, cuando Él, mis amados hermanos, hizo la primera limpia en el templo, ¿sí? Muchos coinciden en que el Señor Jesucristo limpió 2 veces el templo. Una de esas fue la primera vez que estaban ahí aquellos hombres haciendo negocio en el templo, vendiendo y comprando, ¿sí? Porque como judíos dispersos por todo el mundo, ellos van a Jerusalén cada año a celebrar la fiesta. Y tenían, hermanos, que presentar un sacrificio. Ellos sabían cuál era su deber. Pero como no querían ir cargando un borrego desde aquí, se llevaban el dinero y allá lo compraban. Pero ya ven cómo son las personas, pensaron bien, los que piensan en el negocio, ¿verdad? Luego les dijeron: no, pues aquí la vamos a hacer. Mira, nos ponemos a criar borreguitos, cuando venga toda la gente, nosotros ya tenemos listos los borreguitos, se los vendemos, y se los vendemos a buen precio. Tienen que comprarlos para Dios, tienen que comprar el borreguito. ¿Cómo se los vendamos?
Pero aparte otros pensaron todavía más, no, pero traen moneda extranjera, primero tienen que cambiar y después tienen que comprar. Entonces, no, hermanos. Y el Señor Jesucristo vio todo aquello y le ardió su pecho y dijo: mi casa la han convertido en un terrible cueva de ladrones aquí. ¿Por qué? Porque todos querían sacar ganancia. Y es ahí donde nosotros no estamos de acuerdo, hermanos, en muchos cantantes que hacen su negocio a costillas de Cristo y se hacen riquísimos. Hay pastores que cantan bien bonito, yo me deleito, pero está haciendo negocio a costillas de Cristo. ¿Amén? El Señor un día tal vez les va a llamar, o ya los llamó, no sé. Pero mire bien, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, vio todo eso, limpió y purificó aquel lugar, los sacó. Entonces las personas molestos le dijeron: ¿con qué autoridad tú haces esto? Muestras, danos una señal. Dijo: destruir este templo y en 3 días lo levanto. Amén. Y ellos se rieron. Dijo: pues Herodes duró 40 años haciendo el templo, reedificándolo otra vez, y tú en 3 días lo quieres levantar. Pero aclara, dice: pero él no hablaba del templo físico ese. Él hablaba de su cuerpo, que iba a morir y en 3 días se iba a levantar. Así que todo eso, hermanos, ¿qué significa la resurrección de Cristo? El cumplimiento de todas las profecías que hablaron acerca de su obra, de su trabajo, de todo lo que Él hizo. Eso solamente Él confirmó. Ya los profetas desde el Antiguo Testamento habían hablado acerca de su sacrificio. Uno de ellos es Isaías 53, donde dice que todos nosotros, todo el ser humano se descarrió como oveja, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y le hizo, mis amados hermanos, llevar sobre su cuerpo toda maldición. Así que mire bien, significa que el Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, había cumplido su propósito. Que en Él, en Jesucristo, se cumplieron todas las profecías escritas acerca de un Redentor que vendría a salvar a la humanidad de su pecado. Amén. Porque, mis amados hermanos, porque la paga del pecado es muerte, es separación de Dios. Todo aquel que muere en su pecado, mis amados hermanos, muere separado de Dios. Pero Cristo vino para reconciliarnos con Dios, reconciliarnos por medio de su muerte con el Padre y tenernos en paz con Dios. Dice Romanos, ¿sí? Porque por medio de Él tenemos paz para con Dios. En Romanos capítulo 5 y verso 1. La Biblia nos dice, mis amados hermanos, acerca de esa consecuencia tan hermosa para nuestra vida. ¿Y cómo puede venir esa consecuencia, mis amados hermanos? Esa causa de aquella justificación. ¿Y cómo puede venir? Solamente por medio de la fe, creyendo. ¿Sí? Creyendo en la palabra que Dios ha dejado. Dice: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aclara bien por medio de quién. No dice por medio de la religión, no dice por medio del tiempo que tengas, no. Por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Él es el que nos justifica. Él es el que nos perdona. Es el que nos puede, hermanos, santificar. Nos puede lavar con su sangre. Bien, también, mis amados hermanos, significa esa resurrección de Cristo, que nuestra salvación está hecha. Cuando Cristo, hermanos, antes de morir, abrió su boca y dijo: consumado es, quiere decir, hecho está. Amén. Hecho está. Y con su muerte, mis amados hermanos, Él compró nuestra salvación. ¿Sí? ¿Salvación de quién? De todo aquel que cree. Por eso es importante que usted confiese con su boca que Jesucristo es el Señor. Mientras usted no lo confiese, usted no tiene salvación. Tiene que confesar a Cristo y decirle: Señor, perdóname, límpiame, yo he entendido tu palabra. Porque la Biblia dice que no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Amén. Y es solamente a través de Cristo. Mire qué dice Romanos capítulo 4. ¿Sí? Efectuó, mis amados hermanos, la salvación. Romanos capítulo 4, y en el verso 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones,
pero resucitado. Amén. Para nuestra justificación. Cristo tuvo que, mis amados hermanos, ser sacrificado, pero también resucitó para justificarnos. Quiere decir que en Él encontramos perdón. Amén. Él fue el que vivió justamente. Y cuando tú depositas tu fe en Él, encuentras tu salvación, encuentras perdón de Dios. ¿Sí? Y ya no porque traigas ahí colgado algo en tu cuerpo, no, sino porque es depositado tu fe en aquel sacrificio, en aquella muerte, ¿sí?, que se hizo años atrás. ¿Qué significa la resurrección de Jesús? Que las promesas de Dios, mis amados hermanos, ahora pueden ser cumplidas. Mire bien, si no hubiese tenido lugar la resurrección, dijo Pablo, entonces nuestra predicación es vana. Entonces yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Entonces no estoy haciendo nada. En vano estoy aquí, padeciendo frustraciones tal vez emocionales, o cansancio, o fatiga, o se me caiga el pelo. Es en vano si Cristo no resucitó, porque si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué predicamos? ¿Sí? Pero predicamos que Cristo salva, cambia, transforma, liberta al pecador y lo hace una nueva criatura. Y con nuestros ojos hemos visto su gloria, hemos visto vidas transformadas, hemos visto vidas sanadas, hemos visto vidas cambiadas. Hemos visto el cambio que opera Dios, no el hombre, sino Dios, porque Dios opera desde acá, desde adentro del corazón. Hace un cambio hermoso en la vida de las personas. Y el cambio más hermoso que yo he visto, hermanos, es cuando Dios de acá saca todo lo que había ahí estorbando. El odio, el rencor que se ocultaba por ahí, bajo una máscara, bajo una sonrisa, o algo otros que no podían ocultarlo, pero el Señor saca de ahí. Y empieza aquel rostro a brillar de una manera diferente, porque el Señor entró ahí, tomó control, tomó el lugar y empieza a dar esa paz que Él dice el mundo no les puede dar. Amén. Así que, mis amados hermanos, la resurrección de Cristo significa que las promesas de Dios pueden ser cumplidas. Si no hubiese resucitado, entonces mire las promesas. Vaya conmigo a Juan capítulo 5. Si no hubiese resucitado el Señor, mire, estas promesas no tendrían efecto. Una de las cosas que me gusta darle siempre a los recién convertidos es Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, el verbo es en presente. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El religioso cuando se muere dice, yo no sé a dónde voy a ir. Yo no sé qué va a suceder después de mí. Si usted no tiene a Cristo, usted no está seguro. Usted dice, yo no sé. Hay lo que el Señor quiera. No, pero lo que el Señor quiere ya lo dejó aquí. Si tú crees en Cristo vas a tener vida eterna, vas a tener perdón. Si tú lo desechas, ya tú mismo estás decidiendo el lugar al cual vas a ir si tú mueres. Amén. Dice la Escritura, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Si Cristo no hubiese resucitado, esta palabra no tendría ningún efecto, no serviría para nada. Mas por cuanto Cristo resucitó, esa palabra tiene poder. Y si usted tiene a Cristo y se muere, usted se va con el Señor, directo. Amén. ¿Se acuerda usted que le dijo el Señor a aquel ladrón que estaba muriendo junto con él? El ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Y el Señor no le dijo, mira, está bien, después de que estés 100 años en el purgatorio, entonces te vas a ir conmigo. Le dijo, de cierto te digo que el día de hoy
Un expresidente en México se hizo famoso con esa frase. Hoy. Y él le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Amén. No le dijo que después de mucho tiempo, no. Le dijo, hoy vas a estar conmigo. Si Cristo no hubiese resucitado, esta palabra no tendría validez. Mas por cuanto Él ha resucitado, esta palabra tiene poder. Y si usted tiene a Cristo, usted recibe a Cristo como su Salvador, usted se muere hoy, usted se va con el Señor. Porque es promesa de Él, no es promesa mía, no es promesa del hombre, es promesa de Cristo. Amén. Así que mis amados hermanos, esas promesas tienen cumplimiento para nuestra vida. Vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 14. Es otra de las promesas más hermosas que el Señor dejó. Le dijo a sus discípulos, no tengan temor, no tengan miedo. Hay muchas cosas que pueden perturbar la vida del ser humano. Así como se perturbaba la vida de Job, teniendo temor, de repente algo puede pasar. Juan capítulo 14, verso 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Así que si nosotros tenemos, hermanos, confianza en el Señor, tenemos una seguridad, una certeza de sus promesas. Amén. Él les dijo, creen en Dios, crean también en mí. ¿Sí? Yo me voy a ir. Él hablaba de su partida, pero yo voy con un propósito también. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. Verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa es la que estamos esperando. Es lo que nosotros como iglesia estamos creyendo, que el Señor va a venir y nos va a levantar. Más adelante lo vamos a ver. Dice, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy. Entonces, mis amados hermanos, aunque muchos niegan la resurrección de Cristo y dicen que Él no resucitó, que su cuerpo fue robado, pero han pasado más de 2000 años y no han podido encontrar nada. Nadie. ¿Sí? Esa tumba todavía van a verla, pero está vacía. Amén. Ahí no hay ninguna señal, mis amados hermanos, ningún recordatorio. Usted pasa por las carreteras y ve por ahí una señal, una cruz, y usted sabe que ahí hubo algún accidente y a una persona ahí murió, ahí perdió la vida. ¿Sí? Pero en la tumba de Cristo, hermanos, no hay ninguna señal, porque Él se levantó. Así como lo dijo, así como lo prometió, así Él se levantó. Y también con esa capacidad tiene la autoridad de decirle a usted, si tú crees en mí, yo puedo ofrecerte vida eterna, el perdón para que tú no mueras por la eternidad. Como Cristo, hermanos, resucitó y es poderoso para cumplir sus promesas, y cuando Él venga, hermanos, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien. Segundo punto, mis amados hermanos. Consecuencias de la resurrección de Jesús. Es el fundamento de la fe cristiana. Vaya conmigo un poquito a 1 Corintios 15, donde Pablo dice, bueno, si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué predicamos? Solamente vamos a corroborar lo que les decía hace un momento. 1 Corintios capítulo 15. Verso 12 y 13 voy a leer. Y dice así el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, mucha gente todavía sigue diciendo, no, hombre, te mueres y ahí te quedaste. Ya no va a pasar nada. No, déjeme decirle que no.
Un día todos se van a levantar, unos para salvación eterna y otros para condenación eterna. Todos se van a levantar. Sigo leyendo. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Sigo leyendo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. O sea, solamente yo estoy mal y usted está creyendo mal si Cristo no resucitó. Pero, ¿sí? El Señor ha resucitado. Sigo leyendo. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vuelve a recalcar el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis, lo más triste, en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Pobrecitos, mira ahí cómo están. Se abstienen de mucho y pobrecitos, ahí se van a hacer a sus cultos. Mira, nosotros acá nos gozamos, nos la pasamos re bien. Esos ahí andan de aburridos. Si Cristo no resucitó, pero cuando Cristo resucitó, por cuanto Cristo resucitó, nosotros esperamos que pronto regrese y nos lleve de este mundo a su presencia. Amén. Verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Estas primicias, mis amados hermanos, lo aclaramos, es ya con un cuerpo glorificado y para vivir eternamente y no morir más. El Antiguo Testamento habla de varios que resucitaron. Elías resucitó uno, Eliseo resucitó a otro, aún el Señor resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, pero ellos volvieron a morir. Mas Cristo resucitó el primero y ya para no más morir. Amén. Por eso dice que las primicias de los que durmieron. Y cuando Él venga, mis amados hermanos, a todos nosotros y a los que murieron en Él, les va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no se va a desgastar. Amén. Un cuerpo que ya no le va a tener que hacer nada, ya no le va a tener que añadir nada. Ahorita muchos se preocupan porque ya les falta esto, les falta aquello y van y se ponen cosas, pero ya cuando Dios les dé ese cuerpo ya no van a necesitar nada. Su cuerpo glorificado, amén. Ya no se va a preocupar de qué comer. Ya usted va a estar con ese cuerpo que no va a pasar nada. Amén. ¿Cuándo? Cuando ya el Señor venga de regreso. Entonces, mis amados hermanos, son las consecuencias, es el fundamento de nuestra fe. El Señor Jesucristo resucitó y con Él va a resucitar los suyos. Así que, hermanos, el apóstol Pablo no considera la resurrección de Cristo, mire bien, como un mero hecho histórico. Más o menos, ay, qué bueno, pues, si ya dicen que resucitó, pues qué bueno. No, él no considera así la resurrección. Lo considera como un hecho que afecta toda su vida. Él llegó a decir, lo que yo era, lo que yo tenía, lo considero como basura por haber conocido a Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Es algo, hermanos, es un hecho que pasa a afectar la vida de la persona. Ya no puede ser el mismo, y la Biblia aclara, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás, he aquí todas son hechas nuevas. De hoy en adelante, de Cristo para adelante, la vida tuya tiene que ser diferente. Amén. ¿Y qué hace la diferencia? No la hace la religión, la diferencia la hace Cristo en la vida de las personas. Por eso hay un cambio muy marcado, mis amados hermanos, de aquella impaciencia, de aquel coraje, viene la paciencia, viene, mis amados hermanos, el ser paciente, el ser misericordioso. Algo está pasando, es un hombre, es una mujer cambiado, y no cambió porque le lavaron el cerebro, sino porque Cristo le lavó el corazón y le puso un corazón nuevo. Denle un aplauso al Señor, porque Él es grande y poderoso, mis amados hermanos.
Consecuencias de la resurrección de Cristo. No fue solamente, mis amados hermanos, una semana de festejos. No fue solamente 40 días de abstenerse, no. Es toda una vida en la cual el Señor quiere bendecir tu vida y traerte gozo y paz en medio aún de las tormentas que tú pases, porque la vida viene con tormentas, viene con momentos difíciles, pero ahí el Señor te va a tomar de su mano. Así que, mis amados hermanos, por cuanto somos de Cristo, si vivimos para Dios, si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, morimos para Dios. Vaya conmigo, corrobórelo en Romanos 14. Y apúntelo ahí, versos 7 y 8. Dice, porque ninguno de nosotros, los que estamos en Cristo, vive para sí. Y ninguno muere para sí. Usted no puede decir, ay, pobrecito, ya se murió. No, si estaba en Cristo, usted y yo lo vamos a ver otra vez. Amén, lo vamos a ver otra vez, porque está en Cristo, está vivo, y nos vamos a reunir un día con Él. Amén. Es hermoso. Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Murió para el Señor. Verso 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Aleluya, el fundamento de nuestra fe como creyentes. Mis amados hermanos, la palabra ahora es la ancla de nuestra fe. Dijo un pensador, ahora el oscuro valle de la muerte quedó iluminado. Mis amados hermanos, por la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Aquel temor, mis amados hermanos, que había. La muerte, hermanos, nos rodea por todas partes. La muerte está acechando, hermanos, sea por aire, sea por tierra o sea por mar. ¿Sí? No sabemos en qué momento nosotros podemos ser visitados por este espíritu. Si es el tiempo del Señor, la gente parte. Pero muchos no esperaban eso. El creyente ya está listo. El apóstol Pablo dijo, yo quisiera partir y estar con Cristo. El creyente siempre debe estar listo. ¿Sí? Yo quisiera partir y estar con Cristo. Él no dice, ay, qué doloroso va a ser. No, dijo, yo quisiera partir y estar ya con Cristo. Amén. Pero el Señor trae consuelo a la vida de las personas. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14 y 15. El Señor no se queda así nada más. El Señor, por medio de su palabra, nos trae consuelo. En el capítulo 2, verso 14 de Hebreos, capítulo 2, verso 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de nuestra humanidad, Él también participó de lo mismo. O sea, el Señor Jesucristo se hizo carne para destruir, mire el propósito, ¿sí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Amén? Mis amados hermanos, las leyes terrenales saben que para desmantelar una banda muy organizada tienen que ir hasta el mero principal, pero es muy difícil. Que está entre los grandes, se esconde entre los grandes. Amén. Y mis amados hermanos, el Señor Jesucristo tenía un propósito cuando se hizo carne, ¿sí? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, ¿sí? Hay organizaciones muy fuertes, muy poderosas que no se pueden desmantelar tan fácilmente. Una de esas, hermanos, es el tráfico de niños. El tráfico de blancas es bien difícil pararlo. No pueden, hermanos, llegar al que está más allá. ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo logró quebrantar al que tenía el imperio de la muerte. Amén. A su nombre, gloria. Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Aunque quiso Él, mis amados hermanos, gozarse al destrozarlo cuando lo latigaron y le hicieron casi garras con aquellos látigos. Él, estando en la cruz, dijo, consumado es, terminado está. Amén. La muerte quedó quebrantada.
Él quebrantó al que tenía el imperio de la muerte. Verso 15. Y librar, mire bien, no solamente eso, sino que librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Y quiénes estaban en muerte? Todos, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Mas ahora, mis amados hermanos, el creyente no tiene que tener temor. Vaya conmigo a Tesalonicenses, primera carta, capítulo 4. El apóstol Pablo dice, ya no tienen que tener temor, ya no tienen que tener pendiente, ya la mueve vencida. Primera Tesalonicenses 4, verso 13 y 14. Dice el apóstol Pablo a la iglesia tesalónica, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí no está hablando de los que ya se llegó la noche y se acostaron, no, está hablando de los que murieron. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Esos son los que dicen, yo no sé qué va a suceder después de que me muera. El creyente sabe que va a suceder, sabe que va a estar con Cristo. Qué hermoso es, mi amado hermano. Es lo que Dios quiere que tú tengas en tu vida, seguridad, porque Él ya venció esa muerte, que va a llegar a tu vida, que va a llegar a la vida de los tuyos en cualquier momento. Pero Él quiere que tú tengas, esa certeza de que si tú mueres, tú pasas con Cristo. Amén. Él no quiere que tú te engañes y digas, bueno, si de repente me muero, pues alguien que por ahí me eche la mano y me saque de donde esté. No va a haber quien, no hay poder humano que te saque. Ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Él dio su vida para que tú, creyendo en Él, tengas vida eterna. Capítulo 4, verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió, pero que también resucitó, ¿verdad? Y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la esperanza, la fe del creyente. Así que, mis amados hermanos, es el fundamento de la fe cristiana. La predicación, la resurrección de Cristo, hermanos, fue el tema principal de la predicación de todos los discípulos de Cristo Jesús, anunciando que en Cristo, hermanos, había perdón y salvación, pero nunca dejaron de anunciar la muerte de Cristo. Vaya conmigo rapidito a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Era parte importante, hermanos, de la predicación. Los apóstoles siempre predicaron y anunciaron que Cristo había muerto, pero que también había resucitado. Hechos capítulo 4, verso 33, dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mire bien, dice que los discípulos daban testimonio de la muerte de Jesús, pero también daban testimonio de la resurrección de Cristo. Era el tema principal. Cristo resucitó, Él se levantó. Pedro les dijo a todos los principales, dijo, al que ustedes crucificaron, ese es el que nosotros estamos predicando, se levantó de los muertos. Amén. Y eso no les gustaba a los fariseos, pero dijo, ustedes los crucificaron. Y ellos dicen, no, nosotros no fuimos, y ustedes lo crucificaron. Hechos 17, mis amados hermanos, verso 18. Hechos 17, 18. Parte importante, hermanos, de la predicación es que usted y yo sepamos que aunque Cristo murió, también se levantó de la tumba. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección de Cristo. Mis amados hermanos, la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe del creyente. Regreso a 1 de Corintios 15 y ahí voy a ir cerrando. 1 de Corintios 15, verso 2. 1 y 2. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
El evangelio, mis amados hermanos, son las buenas noticias. ¿Qué es evangelio? Son buenas noticias, ¿sí? Buenas noticias de parte de Dios para la humanidad, para el ser humano. Dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. ¿Ven? Quiere decir, si no creyó y después dijo, eso era, como que me emocioné. Y se regresa mejor a donde estaba. Pero yo no me he emocionado. Y espero llegar hasta la meta final. Mientras el Señor me dé fuerza, seguirle predicando a la gente que Cristo le ama. Que Cristo lo quiere salvar. Y que Cristo también lo puede ayudar y sanar si está enfermo. Y si Él quiere, lo puede levantar. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mire bien, no se quedó ahí, ya no fue una semana, no, sino que de ahí en adelante hubo una revuelta. Fueron enviados los discípulos, vayan y predicar el evangelio, ¿sí? Y de ahí en adelante, hermanos, el evangelio ha sacudido todos los reinos, todas las naciones. Ha sufrido persecución. Como ponía mi esposa, los videos de China, allá están escondidos en subterráneos. El comunismo no permite religiones. Él les dice, yo gobierno, soy tu papá, yo gobierno, soy tu Dios. No hay nada más. Yo te mantengo, yo te doy todo. No hay religión más. Y aquellos que logran escuchar a Cristo se convierten, tienen que estar escondidos para que no los vean, porque son enjuiciados. Óigame bien, ¿por qué? Por adorar a Dios, por creer en Dios. Así que mire bien, el Señor Jesucristo, hermanos, envió a sus discípulos a predicar y han sacudido el mundo entero. Y todo aquel que cree ha recibido perdón y salvación. ¿Sí? El fundamento de nuestra fe, hermanos, es que hemos recibido perdón. Y lo importante es que usted esté seguro de que ha sido perdonado. Amén. Y que si usted muere, usted se va con el Señor. Amén. Y fue perdonado por misericordia, no porque usted y yo lo mereciéramos. ¿Sí? Tal vez a veces ni siquiera lo pedíamos. Hay mucha gente que dice, no, pues yo así me muero y así me voy. Dios no quiere eso. Se mueren engañados, porque Dios no quiere que se vayan así. Dios quiere que siempre tengan la oportunidad de salvarse y escapar, porque allá solamente se oye el gemir, el crujir, el lamento. Ya no hay salida. ¿Sí? Lea Lucas 16, ahí el Señor habló del rico y Lázaro. No fue una historia que se inventó el Señor, fue algo real para enseñarle a la gente el sufrimiento de aquellos que se van sin haber arreglado sus cuentas con Dios. Es nuestro perdón y salvación, hermanos, que está ahí anclada en la palabra. Es la fe que nos ayuda a estar esperando, hermanos, el regreso de Cristo. Cristo murió, resucitó conforme a la palabra que leímos para ofrecer perdón y salvación a todo aquel que cree. Él le ofrece perdón al que se arrepiente. Pero lo más glorioso, y aquí voy a terminar, vaya por mientras a Tesalonicenses 4, vuelvo a regresar ahí. Lo más glorioso de la resurrección de Cristo es que Él va a regresar ahora por todos los suyos. Amén. Él regresa por su iglesia, por todos los que Él salvó. Los que le están esperando, los que estamos vivos, decía Pablo. Los que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. En Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, mire bien. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor da todos los detalles para que no haya equivocación. Ellos van a resucitar primero, nosotros no, ellos. Y nosotros después dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Si todavía estamos vivos para cuando Cristo baje por su iglesia, al sonar de la trompeta se levantan los muertos. Inmediatamente después todos los vivos son transformados y reciben su cuerpo glorioso y parten con el Señor a las nubes. Y allá, de ahí, siguen para arriba, a donde Dios los va a tener en el tiempo que la tierra va a estar padeciendo lo más terrible, que es la gran tribulación. 7 años el Señor le dio a Satanás para que él gobierne este mundo. Así que mire bien, aquí termino. Después de esto va a ser cuando todo ojo lo verá, cuando se manifieste al mundo entero. Pero déjame decirte que si tú quieres ir con Cristo, quieres escapar de la condenación eterna, de todas las cosas que vendrán sobre esta tierra, solo necesitas arrepentirte y decirle: Señor, sálvame, no me dejes. Y el Señor escuchará el clamor de tu corazón, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por cuanto Él se levantó de la tumba de los muertos, Él puede ofrecerte vida eterna. Amén. Él puede ofrecerte perdón. El perdón del hombre es algo que puede arreglar alguna situación de inconveniente. Pero el perdón de Dios puede arreglar la eternidad de tu vida. Amén. El perdón entre ustedes puede aminorar las tensiones, puede limar las asperezas, pero el perdón de Cristo va a arreglar tu eternidad. Amén. Póngase de pie. Las consecuencias de la resurrección de Cristo. El escritor de Hebreos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como allá en Meriba. Hoy es el día en que el Señor tiene para ti. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Este mundo se aproxima a un caos terrible. Mientras tú estás con tus ojos cerrados, medita en el Señor, en su muerte. Imagínate cómo Él fue azotado, imagínate cómo fue desgarrado, fue llevado a clavarse en la cruz y fue levantado, y allá, siendo atormentado por los últimos horrores de la muerte. Al expirar, Él decía que había completado su obra. Ahorita se está promoviendo en este mundo una película muy famosa que ha recaudado millones y habla de esos superhéroes que quieren salvar al mundo. Pero todo eso que tú estás viendo ahí está solamente diciéndole a toda la gente que lo ve que el mundo está preparado ya para lo que se viene. Ellos están preparándose porque viene un gobernante mundial. La iglesia tiene que estar preparada para irse con el Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el único que va a librar a esta tierra de todo mal. Él ha prometido en su palabra: la última dispensación del milenio es un tiempo de paz y de gozo para la humanidad. Y ese gozo y esa paz va a ser simple y sencillamente porque Satanás estará amarrado. Él es el que provoca toda la discordia y el mal. En ese tiempo la tierra va a tener paz, pero ahorita no la tiene. Se mueve de un lado para otro en su inmundicia, en su pecado, en su desenfreno, en su inmoralidad. En medio de eso, Cristo quiere que tú seas valiente, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Él murió y resucitó, dando prueba de su fidelidad y de su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú depositas tu fe en Él, tú no vas a ser defraudado, pero tienes que perseverar. El día de salvación es hoy. Si tú no tienes a Cristo, Él quiere salvarte hoy. Él no quiere que te vayas así. Y si al salir de aquí tú tienes que morir,
tú partes con Cristo y no te pierdes. Pero si no tienes a Cristo, va a ser triste despertar en un lugar que no quieres. Yo quiero decirte que este día es el que el Señor tiene para que tú arregles tu vida, arregles cuentas con Dios. Y que tú le digas: Señor, yo no me quiero perder, yo quiero salvarme, Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor amado, hay consecuencias, Señor, grandes y poderosas de tu muerte y de tu resurrección. Señor, con tu muerte se pagó el precio por el pecado. Señor, expiaste ahí la maldad, el pecado de toda la humanidad. Señor, con tu muerte, Señor amado, quebrantaste a la muerte. Pero no te quedaste en la tumba, Señor, te levantaste. Y con tu resurrección, Señor, has puesto las bases para nuestra fe. Señor, que aunque no tememos, hemos creído, como aquellos discípulos a los cuales se les anunció, porque no te manifestaste a ellos, solamente les mandaste decir: diles que yo voy delante de ellos. Y ellos creyeron, solamente hubo uno que no creía. Y por esa fe, Señor amado, muchos también hasta el día de hoy hemos creído en tu palabra, y tú has sido fiel y has transformado vidas. Señor, tú sigues levantando, Señor, al caído. Tú sigues libertando los cautivos del alcohol, de la droga, Señor, de la pornografía, Señor, de la inmoralidad. Puedes, Señor amado, seguirlos haciendo libres a todo aquel que cree, dice tu palabra. Padre, te ruego, Señor, que tú hagas efectiva tu palabra en este día. Señor, que todo aquel que no ha decidido voluntariamente, Señor, hoy pueda rendir su corazón y decirte: Señor, aquí está mi vida, sálvame. Sálvame, Señor, yo no quiero salir de aquí. Y Señor, que la muerte me sorprenda.